Lectura comentada de la Biblia. Levítico capítulo 1 al capítulo 6. Holocausto, ofrenda de paz, grosura, sangre, expiación. El libro de Levítico es el tercer libro que se le atribuye a Moisés como autor humano o redactor. Este libro de Levítico describe la teología de la santidad vinculada con la vida cotidiana. Además de la cuestión de sacrificios, trata también el tema de la adoración y explica el trabajo que los sacerdotes deben llevar a cabo detalladamente en el código de santidad que nos muestra el libro y que nos enseña por qué cada uno debería ser puro como lo es Dios. Levítico recibe el nombre hebreo Vayikra, que significa Él llamó, y el título está tomado, como la mayoría de los libros, cuando se denomina en hebreo las primeras frases que aparecen en ellos. El nombre de Levítico es una traducción griega del libro y simplemente significa lo concerniente a los levitas. El sistema de sacrificio era muy importante e imprescindible para el pacto mosaico, porque era imposible estar a la altura de los requisitos de la ley. Nadie podía obedecer de manera perfecta a la ley y al pecado había que darle solución a través de sacrificios. Cada sacrificio que se decretaba era relevante y cada uno apuntaba al sacrificio perfecto que Jesús ofrecería en su crucifixión. Los primeros 7 capítulos hablan de las ofrendas personales y dan instrucciones respecto a la ofrenda tanto a los que las traen como a los que las ofrecen y las reciben, es decir, a los sacerdotes. Así que, en esta lectura comentada, uniré esos capítulos que corresponden a 2 días de lectura. Las ofrendas ofrecidas de grano deberían ser vacuno u ovino, no podían ser de cualquier otro animal, salvaje o no domesticado. Cada uno de esos animales formaban parte del inventario de animales que se tenían para proveer a los israelitas tanto de sus vestidos como de sus alimentos. Así que en cada sacrificio en realidad les estaba costando entregarlo. En estos capítulos encontramos que la ofrenda entregada debería ser en holocausto, lo cual significa que debería de quemarse toda. Era un sacrificio total, lo que se mandaba, una ofrenda general con la intención de mostrar una devoción a Dios. Holocausto significa literalmente lo que asciende, y se refiere precisamente tanto al humo, al fuego y al olor que asciende. Y todo esto era agradable a Dios, lo cual significa que precisamente este sacrificio apuntaba al sacrificio de Cristo, que sería agradable a Dios. Los animales entregados deberían ser sin defecto. Si eran precisamente Cristo delante de Dios como sacrificio perfecto lo que se estaba manifestando. Pedro en su carta nos dice que Cristo era el Cordero sin mancha, refiriéndose precisamente a esta virtud de no tener ningún defecto en su vida perfecta de humanidad. Cuando ellos traían esta ofrenda de animal, ponían su mano sobre la cabeza del animal y con esto simbolizaban que transferían su culpa a la víctima del sacrificio. Con esto simbolizaban también lo que Cristo hizo en tomar nuestro lugar en la cruz, cargando nuestro pecado en él y sufriendo la muerte en lugar de nosotros. Dentro de estas ofrendas de holocausto, es decir, quemadas, además de animales, estaban también las ofrendas de granos, llamadas oblaciones. La palabra oblación es una palabra latina que significa ofrecer. En hebreo significa donación o tributo, lo cual nos dice que esta ofrenda era voluntaria y no había en ello algún quebranto de ley, solamente quería ofrecerse. Y tenemos también en estas ofrendas la ofrenda de paz, que no era una ofrenda para reconciliarse con Dios, porque para ello estaba la ofrenda por el pecado o de expiación. Era como un agradecimiento esta ofrenda por disfrutar de la paz con Dios. La única razón por la cual Jesús reconcilió al Padre con el creyente fue para que la paz pudiera ser disfrutada. También nos dice que la grosura era para Dios. De todas las partes del cuerpo deberían ser quemadas. Este sacrificio demuestra que Dios reclama todo lo que se valora y toda nuestra energía. La grasa es esencialmente energía almacenada y pertenece al Señor, y a este respecto se establece un estatuto perpetuo
también respecto a la sangre y a la grasa. Se dice que no se debería de comer. La razón de este mandato podría ser para mantener la diferencia de lo que hacían otros pueblos con sus sacrificios, y también tiene una connotación personal al recordar que tanto la grasa, nuestra energía, y la sangre, nuestra vida, todo le pertenece a Dios. El sacrificio llamado expiación era por causa del pecado. Cuando alguien pecaba, no de manera deliberada, sino por equivocación, cualquiera que fuera la causa de ello debería llevar un sacrificio para holocausto, desde una ofrenda mayor como lo era un animal, o una menor según su capacidad económica como aves, y si no podía, también podrían ser granos, pero el pecado debería ser expiado. El pecado consistía en quebrantar alguna de las leyes que se habían establecido. Cualquier acción en contra de un prójimo era pecado contra Dios y debería ser expiado. Pero no olviden hasta ahora que estas ofrendas por el pecado eran por causa de yerro o de equivocación solamente. Pero el sacrificio de Cristo incluye toda clase de pecados de los cuales hemos sido limpiados.